Hoy vamos a tener la visita o la compartida de dos compañeras. La primera compañera que va a estar compartiendo, bueno, es Erandi Medina Huerta. Ella es puérpecha, originaria de Paracho, Michoacán. Realiza trabajos de investigación y activismo para la revitalización del idioma purépecha, los saberes ancestrales y el cuidado de la vida y las formas de organización entre mujeres para el autocuidado y la defensa de su territorio. Es licenciada en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Bueno, Erandi, bienvenida. Gracias por venir a compartir con nosotros, con nosotras. Así que te pasamos la palabra. Muchas gracias, es un gusto compartir y mantener la hilación también de lo que se ha venido conversando a lo largo de las sesiones anteriores y pues espero que sea de mucho provecho. Voy a compartir el día de hoy una presentación que es más una reflexión y también una invitación a poder como desde sus lugares de enunciación o sus lugares territoriales o los lugares diversos desde donde pues tienen un ejercicio de la psicología para la liberación o también desde los pensamientos críticos. Esta propuesta que hemos venido trabajando ya desde hace un par de años y que pues también es una propuesta que no está, pues que se construye colectivamente. Y para este módulo poder colaborar en las reflexiones de poder preguntarnos qué son eso que llamamos epistemologías indígenas. Quizá para algunas, para algunos, para algunas es mucho más cercano, quizá para otros puede ser algo muy nuevo. Pero la idea es justo empezar a generar una reflexión respecto a qué son, qué ofrecen, cómo podemos tejernos con ellas, cómo a través de estas apuestas desde pues la construcción de conocimiento desde los pueblos también es una manera de resistir, pero también de hacerle frente a muchas formas de monocultivo, de violencia y de opresión. Entonces, el día de hoy, algunas ideas preliminares sobre esto es que hemos visto ya en algunas sesiones anteriores esto que hablamos de la matriz colonial y cómo podemos ir dando pasos hacia la decolonialidad en el ámbito académico, pero también en nuestra práctica en la psicología. Cómo, ¿no? Hemos reconocido que el papel de la psicología o cómo la psicología hegemónica ha tenido un entramado colonial en la construcción de sujetos o de la construcción de un sujeto moderno que va hacia la individualidad y justo también hacia la interpretación que no es histórica, ¿no? Sino que tiende a la desmemoria. Y cómo la práctica de la psicología dominante justamente lo que hace es reproducir este sistema o estos esquemas, teorías con categorías y epistemas de una tradición predominantemente anglosajona y eurocéntrica, desde la cual hemos construido y que se siguen reproduciendo en las universidades y que hay muy pocos espacios críticos para poder cuestionar estas categorías que se han asumido justo como normalizantes. Y cómo entonces la objetividad que iremos viendo en adelante funciona como una continuidad de este colonialismo que desarticula y que justamente desde las epistemologías indígenas o mesoamericanas hay una apuesta desde otro lugar. Y como la objetividad lo que hace primero es una asimetría, y lo iremos viendo. Ahora. Y bueno, en este escenario y desde las epistemologías mesoamericanas o indígenas, ¿hacia dónde podemos ir, no? ¿Cuáles pueden ser los primeros pasos en este escenario para acercarse y para hacer algunos esbozos de aquello que podemos llamar subjetividad indígena,
pero que incluso ya rebasa, ¿no? Y uno de los pasos que yo sugiero, puede haber muchos, y aquí también es una apuesta a volver a tomar el poder creativo, pero uno de los pasos, digamos, que al menos yo he hecho en este ejercicio de construcción del conocimiento, es justo volver a los saberes de los pueblos, a los saberes diversos y tomarlos con un sentido heurístico. ¿A qué me refiero? Hemos hablado, se ha hablado también en este espacio, de esta manera en la que los saberes de los pueblos han sido históricamente negados. Ha habido una desigualdad en la manera en la que se presentan o qué tipo de saberes se presentan en los espacios académicos o en los círculos de conocimiento. Y si tomamos esa primera premisa epistemológica, que nos lleva como a estas formas de conocer y de crear, pues existen justo estas comunidades de conocimiento y es posible generar a través también del ejercicio colectivo una nueva episteme que se base justamente en estos pueblos y en estos saberes. No siempre es sencillo, porque tenemos más de 500 años de colonización y más de 500 años de múltiples herramientas que han borrado, ¿no? Incluso territorialmente, em, que ha habido genocidios, que ha habido extractivismo y que todo eso a estas alturas pues tiene efectos y ha tenido efectos. Incluso la desmemoria, es un efecto de eso, incluso no saber si de pronto perteneces o no, o tienes una línea de algún pueblo, o incluso pensar que en tu territorio no existieron pueblos indígenas, pueblos originarios, es un efecto de más de 500 años de esta enfermedad llamada colonialismo. Y justo tomar los saberes de los pueblos con un sentido heurístico, es decir, con un sentido explicativo, es un ejercicio político de inicio y eso es muy importante. Poder retomar este ejercicio o elemento de saber para poderlo tomar justo también como un ejercicio político al interior de la creación de conocimiento en la academia. Y pues sabemos que los pueblos originarios, muchos pueblos afrodescendientes, pueblos diversos, tienen una manera de entender el mundo, ¿no? Esto que llamamos cosmovisión, pues nos vincula a un origen, y justamente este origen no es azaroso, que está vinculado en su mayoría con elementos de la naturaleza y está presente a veces todavía en esos sentidos comunes que articulan a los pueblos, que dan ese entramado simbólico y que entonces a los pueblos nos siguen dando un sentido profundo de existencia. Entonces, tomar la cosmovisión no solamente como una categoría antropológica que nos ayuda a explicar o a entender ciertas cosas, sino justo como un sentido o un entramado simbólico que nos da sentido. Y los saberes locales, pues que pueden tener muchos nombres, ¿no? Reconocer que estos saberes son de índole colectiva, que dista de esta manera de entender los saberes como si fueran individuales, patentados, registrados, sino más bien son saberes que son compartidos y que mantienen el tejido fino de la construcción de los pueblos, de los barrios, ¿no? Y que no son estáticos, sino que van cambiando en la manera en que se van adaptando o van teniendo necesidades y que toman elementos y se van volviendo muy complejos. Y justo tomando como referencia todo esto, eh, partir, ¿no? De que los saberes son un pilar fundamental para nuestros pueblos, que son un magma vivo que están ahí sosteniendo y que se nos escapan, pero que a la vez estos saberes justo pueden darnos un entramado de sentidos para empezar a construir formas diferentes de entender para nuestro ejercicio en este diplomado, pues entender la subjetividad, ¿no? La conformación de los sujetos. Y estas categorías, pensando ahora desde nuestros pueblos, nos llevan a vincularlo con las categorías que existen en nuestros idiomas
y considerarlos estos, como ya dije, con el potencial heurístico. Y pensar que justo estos saberes son un entramado complejo. Si empezamos a hablar de un elemento o de una sección, inherentemente vamos a estarnos vinculando con muchas otras secciones y no es posible explicar una sin la otra, ¿no? Entonces, esto se puede volver un entramado muy complejo. Tener en cuenta eso. Y pues para hablar de epistemologías mesoamericanas, hay algunos apuntes en la bibliografía compartida que ustedes tienen a la mano. Pues justo hay, yo resalto aquí solo cuatro o cinco. Hay muchos otros elementos que están trabajados en este libro más allá de la psicología indígena y que nos empiezan a dar pautas de cuáles son estos elementos que a pesar de la diversidad de los pueblos podríamos empezar a entender como elementos que están articulados entre sí. Y uno de ellos es la viabilidad y la multiplicidad, como este arte, ¿no? De los pueblos, el arte de no ser los mismos, de tomar el cambio como un elemento que articula a los pueblos. La extremidad y la apertura, justo como pueblos que han estado constantemente en intercambio y que se necesitan unos a otros en muchos ámbitos. Y esta frase lo resume muy bien, como somos una hebra entretejida con otras, con las demás sosteniéndonos y siendo sostenidas por ellas. Entonces, este elemento de apertura y de relación con los otros, con las otras, con les otras, es un elemento importante en las epistemologías mesoamericanas. Desde luego la historicidad, ¿no? El no olvidar las palabras de los antepasados, el tener presente la memoria de los pueblos y el poder traerla, es un elemento que sostiene los pueblos, pero también sostiene las luchas de los pueblos. Siempre el recordar para pensar y para existir, ¿no? Es un elemento muy importante y la intersubjetividad, que este es uno de los elementos que para mí ha sido como más recientemente, como de mucha más indagación por las implicaciones que tiene. Y a partir del elemento de la intersubjetividad podemos cuestionar este elemento fundamental que viene de la ciencia más cuadrada, digamos, ¿no? La objetividad como un elemento valioso en los espacios de creación de conocimientos serios, ¿no? Como en esta tradición más clásica, y cómo la intersubjetividad de frente a la objetividad justo coloca, ¿no? Niega esta distancia, ¿no? Porque sabemos que la objetividad en términos del conocimiento lo que hace es poner una distancia. Hay un objeto cognoscente y hay un objeto por conocer. Y sabemos que mucha de la historia de nuestros pueblos ha sido que hemos sido tomados como objetos de conocimiento y recientemente, ¿no? Como este ejercicio político importante, nos estamos colocando como sujetos que conocemos también, entonces, o que somos capaces de crear. Y la intersubjetividad primero cuestiona este movimiento de objetividad que toma distancia y que entonces es posible que a través de esta distancia y esta objetivación, pues se dé, ¿no? Y se naturalice y se normalice que ese objeto es posible justo, ¿no? Que se permita el extractivismo, que se tome solo como un recurso. Y para las epistemologías mesoamericanas, este elemento de intersubjetividad, pues el elemento que coloca es que hay una relación entre sujetos activos, entre sujetos hablantes, cognoscentes, pensantes, sintientes, en un asunto de horizontalidad y justo ahí es donde vendría, ¿no? La angustia por la destrucción de lo subjetivado. Es decir, si el territorio, igual que las personas, los animales o los entes, son sujetos, entonces hay una angustia por la destrucción, porque no solamente es un medio de vida, sino también es quien existe, ¿no?
Y por último, el diálogo y la horizontalidad, ¿no? Que es este ejercicio de poder tener una relación, ¿no? con, con el territorio, por ejemplo, una relación con los antepasados, una relación con el propio conocimiento que da el territorio. Entonces, yo les muestro estos elementos. Ustedes pueden indagar en este libro que es maravilloso y que nos sigue dando como elementos para reflexionar, pero me parece importante traerlos acá porque ha sido un esfuerzo de poder esbozar justo elementos que nos puedan ayudar a seguir construyendo desde los pueblos. Y bueno, en términos más particulares, yo les voy a compartir cómo de estas epistemologías mesoamericanas en la psicología, pues empezamos a construir cómo sería, preguntarnos, ¿no? ¿Cómo sería hablar de una psicología en aquel momento, ¿no? Una psicología indígena, ¿no? Y más particularmente, como me atraviesa a mí, o soy parte del pueblo purépecha, también desde un camino muy particular, desde un devenir muy particular. ¿Cómo podríamos hablar de una psicología purépecha? Y obviamente, pues había todo un camino o un terreno que no sabíamos por dónde empezar. Y para dar el primer paso en una primera vereda, pues lo primero que se nos ocurrió es justamente volver a estas fuentes coloniales, ¿no? Estas primeras relaciones, estos primeros em, glosarios, estas fuentes que se crearon eh, en el contacto, ¿no? de la colonia y que mirábamos o volvíamos con ojos distintos, ¿no? Desde una mirada purépecha, desde una mirada crítica en el ser, en el sentir, en el mirar y también en el experimentar. Y esta revisión crítica de las categorías funcionó, porque aunque fue una primera vereda, ¿no? Fue como un primer movimiento, lo que sucedió fue muy interesante porque nos dimos cuenta que al menos en el caso purépecha en Michoacán, cuando se intentaba hacer una traducción al purépecha de los términos, ¿no? En psicología, la traducción directa era ánima o animecha. Y esta es una categoría que viene justo de la traducción latina, ¿no? O de la traducción al español. Y lo único que se hacía es trasladarlo y mantenía un sentido colonial y estaban asumidas estas categorías. Y justo empezamos a nombrar, ¿no? Cómo esta fue una medida o una forma, parte de de la conquista de la colonia, que le llamaron pues la conquista espiritual, ¿no? Que fue como esta interrupción de la continuidad del pensamiento, de las prácticas y cómo el tomar estos elementos clasificatorios o para nombrar las cosas definitivamente tuvo un efecto en la manera en la que se fue construyendo el conocimiento y para la psicología no fue diferente. Entonces, este primer movimiento nos llevó a un camino mucho más complejo, pero también mucho más interesante, que fue retomar, después de haber mirado que estas categorías se traducían tal cual, en el idioma purépecha, ¿no? Retomando incluso todas las complejidades que tiene, y esto podrían pensarlo ustedes si tienen un acercamiento a su idioma o hay todavía un idioma originario que se habla en su territorio, como un primer paso que van a empezar a descubrir incluso en la manera en la que está estructurado. En el caso del purépecha al español hay un abismo, ¿no? La manera que se estructura es totalmente distinta y poder acercarse al idioma ya empieza, ¿no? Como estos ejercicios decoloniales a justamente cambiar la manera en que miramos el mundo. Eh, y adentrándonos al idioma empezamos a buscar, ¿no? ¿Cuál es el sentido, ¿no? ¿Qué podríamos entender como lo que da subjetividad, lo que es particularmente importante en el pueblo purépecha?
y empezamos a encontrar cosas muy, muy importantes. Esta frase que yo les presento fue así como una insinuación de un líder de acá de la región que ya murió, pero fue un líder de los movimientos sociales y que abrió camino para procesos de autonomía. Y justo habla, ¿no? De la palabra como un elemento importante para los pueblos de la historicidad, ¿no? Y él dijo una vez en el Congreso de la Nación, se paró ahí enfrente y dijo, parte de este discurso fue, antes de que la luz existiera, ya la semilla sembrada estaba en él. Obscuro vientre de la tierra, en el húmedo y caliente corazón de nuestros pueblos. Ahí brotó la palabra, la que nos dio corazón, la que nos dio historia, la que pueblos nos hizo. Y justo tomando estos elementos de la historicidad que están presentes en nuestros pueblos, el trabajo, la lucha y la sabiduría de los ancestros siempre es un elemento que está presente, ¿no? Para la fuerza y la conciencia. Y a partir del idioma justo empezamos a construir y a darle sentido heurístico para empezar a entretejer cómo podríamos nombrar desde el propio idioma este meollo o este sentido subjetivo. Y además del idioma, considerar estos elementos, ¿no? Por ejemplo, el de la intersubjetividad, entonces nos diría, porque en el idioma mismo, en la estructura del idioma purépecha al menos, las personas como las montañas, como las cosas, como la tierra, tienen vida. Y esto podría ser, porque en muchos espacios académicos se habla del romanticismo o que romantizamos, ¿no? Al poder decir esto. Sin embargo, en la propia lengua esto tiene totalmente sentido y quizá tenga un sentido romántico en espacios, pero tiene un sentido estructural en el propio idioma y obviamente eso da un sentido de vida. Eh, y considerar también que el territorio tiene memoria. Ahora, en esta revisión, esto me lo voy a pasar rápido, en esta revisión de los documentos coloniales, pues hay en el purépecha hay muchos, hay un diccionario del español antiguo y que sí recuperan algunos términos, ¿no? Fue una revisión exhaustiva y al final encontramos también con los saberes locales, con las historias locales, con los mitos, ¿no? Con eso que se transmite de forma oral, dos elementos importantes que es Mincita, que es el corazón, y Tzipecua, que es la vida. Y esto se los presento solo para que sea explicativo, ¿no? Que vienen en campos semánticos, ¿no? Hay palabras que se van repitiendo y que van creando un campo semántico que tienen relación entre sí. Por ejemplo, vida, alegría, revivir, estar vivo, persona que hace crecer la vida, ¿no? Y a través de estas narraciones que están presentes en algunos libros o en algunas narraciones que se transmiten de forma oral, pues al final hicimos una propuesta para hablar justo del corazón y la vida como este elemento, ¿no? Que da centralidad al ser, ¿no? Como un meollo. Lo llamamos así porque es, ¿no? Lo que nos da para explicar, ¿no? Es una centralidad. Ya no es el alma, ya no es la psique, no es el ánima, sino es Mincita, ¿no? Que es el hoyo, la centralidad, pero no está solo. Hay un principio que es la Tzipecua, que justamente es la alegría, pero también es la vida. Entonces, son conceptos complejos porque puede ser alegría, vida como vida compartida, ¿no? Y traemos aquí el principio de intersubjetividad, pero puede ser alegría. Y el término de la alegría se hace mucho más presente en el término de la sanación, por ejemplo.
Entonces, Mincita y Tzipecua van de la mano, ¿no? Ya no es solamente la idea de alma, ánima, ¿no? Sino son dos elementos que vienen de del propio entramado purépecha, que tienen sentido y que dan sentido. Y además Mincita aparece en este ser social y que necesita de la presencia del otro, ¿no? Es decir, se hace en un sentido colectivo y además en un sentido abierto. Y estos principios de subjetividad, de intersubjetividad, pues nos ayudaron a hacer un esbozo, ¿no? Para hablar justo de la creación o la conformación de sujetos en un entramado complejo, con un cuerpo abierto al cosmos. Esto tendría que explicarlo en otro momento, ¿no? Es decir, hay elementos o entes que viven en el territorio que también tienen un sentido, que tienen vida, que tienen agencia, que la propia enfermedad es considerada a veces como un ente que tiene interacción. El principio de ser colectivo a través del cuerpo y a través del ser, dependiendo de las etapas en las que se esté en relación a la comunidad. Y es materialista, ¿no? El idioma en su estructura, en su materialidad como primera base del ser, la intersubjetividad como continuidad de las relaciones con la vida y el sentido de la muerte también como un lugar de espera, en un espacio de sombra, ¿no? De espera. Y a lo largo de esta presentación estuvieron viendo fragmentos de este mural, que es de un artista de la comunidad de Cherán, que creo que refleja muy bien como una de estas partes complejas del territorio. Están presentes muchos elementos en la cosmovisión purépecha y cómo se interrelacionan y coexisten, ¿no? Entonces, ¿por qué les comparto esto? Bueno, porque es justo un ejercicio que quizá la invitación es esa, ¿no? A aventurarse, quizá al menos en esta línea de trabajo que hemos estado haciendo en estos años, en poder reflexionar sobre aquellas categorías, ¿no? Rebasar estas categorías y hacer estos ejercicios de decolonialidad que vienen justo desde quienes no tienen cercanía con idiomas originarios, quizá poder acercarse va a mover algo ahí en términos estructurales para quienes son parte de un pueblo. Aventarse, ¿no? A hacer este ejercicio político de también poder disputar la manera en la que se está construyendo el conocimiento y cómo somos sujetos que podemos construir, que podemos hacer propuestas que vengan desde nuestros pueblos. Quizás sí, tal vez son debatibles, pero tenemos que empezar a construirlos. Y el elemento o la categoría de intersubjetividad, que es quizá de las más debatibles, ¿no? Justo como les decía, que es esta que se presenta en muchos espacios como una categoría romantizada, pero que nos puede dar pauta justo, al menos también para las personas que hacemos acción sobre defensa del territorio, el por qué, ¿no? Son sagrados los territorios en su diversidad. Y al menos en el purépecha, en otros idiomas seguramente también está presente. Esta relación de sujeto-sujeto hace que el territorio sea un sujeto, ¿no? Con estas características: activo, pensante, sintiente, cognoscente y hablante. Y justo las epistemologías mesoamericanas o las epistemologías indígenas, ¿no? Hablan o colocan la intersubjetividad en un nivel en el que justamente participan de su conocimiento y todo tiene carácter subjetivo. Por eso es que, pues, la defensa del territorio se hace tan presente, porque justamente no se ve solamente como un elemento plano que sostiene, sino que es parte de la vida. Y en este sentido, creo que ya me pasé un poquito. Vamos a hacer un ejercicio después de la presentación de Elena. Les voy a mandar esta plantilla.
Quería que hiciéramos grupos, pero creo que no lo vamos a lograr por la accesibilidad de la plataforma, pero vamos a hacer ahí una adecuación tanto para las personas que estamos conectadas virtualmente como para quienes están de forma presencial en el salón de clases. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Erandi, por esta participación, esta compartencia. Bueno, en un rato, cuando pasemos a salas, nos cuentas cómo va a estar esa dinámica. Ahora vamos a pasar con nuestra segunda ponente, nuestra segunda compañera. Ella es Elena Cordero Cordero, es psicóloga antirracista y activista, cofundadora del Quilombo Negrocéntricos Chile y Quilombo Negrocéntricas Cosques Negrocéntriques México. Espacios creados desde para mujeres y disidencias negras, tanto residentes como migrantes. Coautora del libro titulado Orgullosamente Afro, experiencias comunitarias y afrofeministas para la construcción de identidad afro en Chile, coordinadora del eje de antirracismo para OTRT, espacio colaborativo interregional antifundamentalista, licenciada en psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y bueno, con una amplia experiencia de acompañamiento en sostenibilidad y fortalecimiento interno de los activismos, revisión y aplicación de metodologías colectivas. Pues le damos la bienvenida y la palabra a Elena. Hola, buenas tardes a todas, a todes, a todos quienes están hoy día acá. Un gustazo pues que poder converger aquí. Una de las cosas que a mí me gusta para iniciar con la exposición o con la ponencia, con este diálogo que vamos a sostener, es proponer siempre una dinámica. Entonces me gustaría que donde están, desde donde están, podamos entrar a esta dinámica. Y la dinámica va a consistir en que puedan, en la medida de lo posible, apagar su cámara, más que nada para que no tengamos un acceso como a un reflejo. Y necesito que puedan ir, o sea, la actividad es que puedan describir cómo es su rostro y cómo es su cabellera sin mirarse. Vamos a utilizar los otros sentidos. Podemos tocarnos, podemos olernos, sentir la textura de nuestra cabellera, cómo son las cuencas de nuestros ojos, etcétera. Y a partir de ahí, me gustaría que tres de las personas que estamos acá pudiesen compartir brevemente cómo fue su descripción. Entonces, para esta actividad, yo les propongo que nos tomemos un par de minutitos para que hagamos esta actividad, que les repito, es básicamente que puedan describir. Primero, bueno, para describir no necesariamente que lo escriban, sino que ustedes vayan explorando cómo es su rostro sin verse en un espejo, sin verse en la cámara. Así que si quedó alguna duda, avísenme y si no, vamos dando inicio a esta actividad. ¿Les parece? Bien, entonces acá yo tengo las 4:40. Yo creo que un par de minutitos estarían bien para ir aterrizando y ya sobre eso vamos compartiendo. Súper. La intención es que podamos aproximarnos a cómo es que somos sin vernos, para ver si es que algo cambia en esta descripción.
Si alguien es ya o alguien está más o menos con esta descripción, también puede por ahí hacer alguna señita o avisar por el chat para quizá poder dar inicio a compartir estas reflexiones de esta dinámica. Elena, Dígame. Abril Ruiz dice que tiene el ejercicio listo, igual Eduardo Tisera. Perfecto. Entonces, a ver, déjenme por acá ver para ir abriendo. Bien, entonces podemos empezar con ustedes que ya lo tienen. Podríamos empezar por ahí. ¿Quién fue la primera persona que nos avisó? Puede abrir su micrófono. Si quiere prender su cámara también, adelante, ¿no? Para poder ir, para escucharles. Si alguien más quiere, está bien. Se oye como doble. ¿Yo? Adelante. Y no sé si, ¿qué tan habilita, Lisette? ¿Por ahí escuché? Sí, gracias. Sí, Muy bien. Gracias. era tocarse el rostro y reconocerse. Sí, básicamente la intención era eso, ¿no? Poder describir nuestra cara, nuestra cabellera sin mirarnos, ¿no? Sí. Qué fue lo que descubriste? ¿Cuál es la descripción que tú podrías dar de ti? Mi cara no es una cara delgada, estilizada, más bien de mejillas un poquito robustita y Ujú, un cabello abundante, no es lacio eh, y un poco friseado. Si bien es ujú, cierto, mi nariz es como pequeña y más bien estilizada, por decirlo de alguna forma. Mis párpados están caídos, producto de la edad también. Eh, Mis labios son carnosos y mientras me tocaba el rostro sonreí y me di cuenta que se va mi mejilla, como que mis labios se tuercen un poquito al sonreír. bien, muchas gracias, Lizeth. ¿Cómo te sentiste haciendo esta dinámica? ¿Te sentiste incómoda en algún momento o todo bien? Bien, pero fue extraño, porque uno nunca toma el tiempo de reconocerse a sí mismo. Es Ujú, como extraño, ajá, pero bien. justamente. De ahí vamos a ir aterrizando un poquito más. Muchas gracias, Lizeth. ¿Por ahí alguien más que quiera compartirnos brevemente? Adelante, Eduardo, por ahí vi una manita levantada. Sí, mi mano levantada. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo te fue con la dinámica? ¿Qué fue cómo describirías tu rostro y tu cabellera sin haberte visto? Eh, se me produjo un contraste entre lo que yo recuerdo de mi cara Ujú, ujú, y lo que sentía al tocarme. ujú, ujú, Y ese contraste era sorpresivamente favorecedor porque cuando me veo muy deteriorado ajá, eh, y muy, no sé, sí, frágil, demacrado, qué sé yo. Y sin embargo, cuando al cerrar los ojos y acceder al tacto de mi cara, me sentía más entero, el pelo mejor, más suave, una cara también más sana, diría yo. Esa era la sensación que tuve al tocarme. Y después no sorprenderme mucho, sentir que me agradaba sentir mi barba candado, me molestaban un poco mis anteojos, este,
Me sentía, eso sí, las marcas de las arrugas, en mi Ujú, frente especialmente, pero básicamente más entero, esa es ujú, la palabra. Me hizo acordar a la ujú. última, o una de las últimas frases de la profesora anterior cuando hablaba de sujetos enteros. Creo que no tiene nada que ver, pero me Ujú. sentía entero. Eso es lo que me salía a decir. Perfecto. Bastante relevante esa frase, en verdad. Gracias, Eduardo, por compartir. Por ahí ¿No? veo a otra persona, iríamos con una persona más y pasaríamos ya de lleno al tema de ponencia. ¿Es Ayari? Por ahí me apareció esa manito. ¿No? Quizá no. Bueno, si no, no importa. Entonces, ahora podemos pasar em, de lleno al tema de epistemologías africanas, ¿no? Entonces, bueno, como se darán cuenta, la intención de esta dinámica inicial era eso, ¿no? Poder acceder a vernos sin los ojos. Em, las reflexiones que devienen parecieran inicialmente ser como superficiales, pero vamos a irnos dando cuenta que no necesariamente son así, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si yo les digo que la descripción que ustedes me dieron de sus rostros no es, que la descripción que ustedes me dieron de sus rostros no corresponden a lo que yo veo, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo, no, bueno, es que tú me dijiste que tienes arrugas, pero yo no las veo, o tú me dijiste que tienes una cabellera abundante, pero yo no lo veo así, ¿no? Esto y es relevante recordarlo porque justamente es lo que de manera histórica ha sucedido con el tema de este epistemicidio y todo estas secuelas que hemos vivido entre colonialismo, colonialidad y etcétera, ¿no? O sea, cuando alguien nos dice no. Y de hecho también me llamó mucho la atención cómo tanto Lisette como Eduardo en su descripción sí hay un antagonismo desde lo que no son, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el tema de la visión, ¿no? Las personas que vivimos dentro de la estructura y este sistema colonial no necesariamente pensamos como nosotros mismos, pensamos con cabeza ajena. Bueno, para iniciar, primero agradecerles estar aquí, em, agradecer a quienes estuvieron antes que nosotros por estar abriendo estos caminos, a nuestras ancestras, ancestros, ancestres. Y justamente en ese sentido, yo recuerdo haber escuchado en algún momento a uno de mis abuelos hablando acerca de que teníamos una mente implantada, que no necesariamente nuestra mente era de nosotros, ¿no? Y yo cuando era pequeña y escuchaba esto, para mí era como que yo me imaginaba como algo flotando atrás de nosotros, siguiéndonos, ¿no? Esta mente implantada, como parasitándonos por fuera del cuerpo. Y no necesariamente, ya que crecí y todo con toda esta trayectoria de la vida, me voy dando cuenta que pues efectivamente son las secuelas del mismo colonialismo y de la colonialidad, ¿no? Entonces, justamente la alienación hace que pensemos, pero no necesariamente podemos decir si estamos pensando por nosotros mismos. O sea, sí pensamos nosotros, pero ¿qué tanto eso es de nosotros como tal? Sabiendo todo todo lo que nos precede, ¿no? El pensamiento yoruba florece de una combinación de sentidos anclados en una ligera em, predominancia de la escucha, en contraste con la epistemología, ay, perdón, en contraste con la epistemología occidental, orientada exclusivamente por la vista. Y de ahí el que yo les sugerí esta dinámica. Esta dinámica me ha tocado proponerla en espacios en donde buscamos la decolonización del cuerpo. Procuramos empezar a habitarnos de forma decolonial las corporalidades, ¿no? Y esto tiene que ver con sacar a la vista de la sala, sacar a la vista de la reunión, del chat, digamos, ¿no? Porque justamente es en ese sentido en donde Occidente, Europa, establece lo que es, ¿no? Y leo. Justamente en el libro de la invención de las mujeres, que es un libro que hay que leer, por acá lo tengo, de Yeronke, por ahí después les puedo pasar también este, esta bibliografía y todo. Ella menciona que justamente Occidente utiliza mucho eh, la visión del mundo y que incluso hoy en día hablamos de cosmovisión, haciendo alusión nuevamente a la visión, ¿no? Y expresa
dice que esto expresa adecuadamente la prerrogativa occidental de la dimensión de la dimensión visual como sentido único del mundo, ¿no? Y ahí está uno de los temas que nos atañe bastante, sobre todo en quienes estamos constantemente dinamizando con personas y quienes nos dedicamos a la psicología, como en mi caso, o el activismo, ¿no? El cómo vemos y que lo podemos hacer un poco más visible, podemos verbalizar cómo esto es que está interactuando completamente, ¿no? Entonces, la, la vista es uno de los sentidos que ha tenido predominancia y que ha sido usado justamente para poder justificar todo el actuar de lo que conocemos hoy en día como colonialidad, ¿no? Quienes nos vemos más o quienes nos vemos menos, entramos en lo que es la colonialidad del ser, o sea, quién sí es y quién no es, ¿no? Esto que mencionaba Eduardo de entero, ¿no? O sea, nos vimos con los dedos. Cuando ustedes tocan su cuerpo, cuando ustedes tocan su rostro, son sus dedos quienes están viendo su rostro, ¿no? Sin embargo, estamos bastante acostumbrados a que sea la vista quien dirija única y exclusivamente los sentidos, cuando los sentidos dependen unos de otros, ¿no? O sea, se complementan, digamos. Bien, entonces, bueno, pasando al tema, ¿por qué epistemologías? Yo considero que en el tema de la negritud no lo tenemos nada fácil, sobre todo por una carencia de territorialidad, ¿no? En este tema de la trata transatlántica, hoy en día manejamos justo el término de diáspora africana, porque estamos alrededor del planeta, ¿no? Y eso también hace que seamos diferentes negritudes, ¿no? El hecho de que ustedes puedan verme y digan, bueno, Elena es una mujer negra, efectivamente soy una mujer negra de piel clara, ¿no? Pero que esto tiene que ir más allá de cómo nos vemos. Bueno, entonces de ahí el tema de poder enunciarle como epistemologías, entendiendo primero que eso es un básico, que África es un territorio llamado continente, no es un país, ¿no? Como comúnmente muchas personas suelen concebirlo, sino que es un continente que a su vez está dividido en 54 países soberanos y se menciona que tiene dos estados con reconocimiento limitado y también dos territorios dependientes. En ese sentido, también me siento con el compromiso y la responsabilidad de poder enunciar el genocidio que también vive este territorio desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que por una o por otra cosa pareciera no estar sucediendo, pero que está sucediendo. Bien, bueno, y entonces de aquí lo que voy a hacer es presentarles las formas de pensamiento de algunos de los pueblos de las etnias, entendiendo también que África, previo a todo lo que es este proceso de colonialismo, no necesariamente se concebía como países, sino más bien como etnias, ¿no? Bien, entonces en el pensamiento acá se tiene la creencia de un Dios creador del universo que aparece de forma inmanente y trascendente. Hay quienes dicen que esto tiene que ver, bueno, hago una nota aclaratoria, y esto es que esto que yo presento hoy en día no representa al 100% lo que realmente sucede allá, ¿no? Vámonos también dando cuenta que hacemos unas traducciones, ¿no? Hay cosas fuera de contexto, hay cosas que ya han caducado, la cultura está constantemente en renovación, digamos, ¿no? No son herméticas. Pero bueno, desde el pensamiento Kant se tiene la creencia de un Dios creador del universo que aparece de forma inmanente y trascendente. Hay quienes dicen que justamente este pensamiento pudo contribuir al establecimiento de un Dios todopoderoso que trajo el catolicismo, ¿no? El cristianismo. No me voy a detener muchísimo en esto por el tema de tiempo más que nada, ¿no? Pero si alguien quiere profundizar, siempre estoy ahí abierta a que después continuemos estas conversaciones. En el pensamiento yoruba, que justamente en el libro de la invención de las mujeres, oyeron que profundiza un poquito más e incluso habla también de estas limitaciones que tenemos a la hora de una traducción a un inglés que pasó con ella o un español, ni se diga. En el pensamiento yoruba, la religión es teocéntrica. La espiritualidad es teocéntrica, ¿no? Olorun se considera la esencia máxima de la existencia. En esta existencia existe un mundo intermedio conformado por pequeños dioses. Hay quienes les llaman orishas, hay quienes les llaman santos, ¿no? Los muertos tienen su propia morada, es el mismo cielo que el de los semidioses. Y aquí es donde para nosotros es súper importante poder hacer presente a nuestros ancestres, porque justamente habla de los seres humanos que están estrechamente ligados a ellos, ¿no? Entendiendo que la experiencia física es una etapa solamente, la muerte no es como
como el final de las cosas, ¿no? Está también el tema del pensamiento Bubi, en donde Mobulá es la fuerza primigenia dada por Dios. Algo así como aquello que se le llama soplo divino, ¿no? Es una fuerza que se puede transmitir entre seres espirituales generacionalmente. Y que después también en otros territorios se le suele llamar linaje. Que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Pero vamos buscando cosas que vayan haciendo cierta similitud. Bien, entonces, antes de pasar a lo siguiente, me gustaría hacer énfasis que la razón por la que el cuerpo ha sido tan relevante en Occidente es porque, estoy leyendo textual, es porque el mundo se percibe ante todo por la vista. La diferenciación de los cuerpos humanos en términos de sexo, color de piel y tamaño craneal atestiguan los poderes atribuidos al vidente, a quien ve. Y que por eso les decía, ¿qué pasa si yo les digo, no, bueno, Eduardo, yo no considero que tus arrugas sean así, o no, Lisette, yo considero que tu cabello no es así, ¿no? O sea, ese poder que se le otorga al vidente es lo que empezó a sostener en este momento, pues las secuelas que estamos viviendo, ¿no? Bien, sin embargo, Occidente, o sea, Europa, históricamente ha buscado validar solo su forma de acercarse a conocer el mundo. Y ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Entonces, Occidente presenta estas tres formas: la lógica formal, la lógica dialéctica y la lógica poliléptica, o sea, multivaluada y plurivalente. Bien, a partir de esto, Occidente dice, esto es y esto va a ser, ¿no? Y se basa muchísimo en el pensamiento científico, que para mí tiene muchísimo que ver con el racismo científico, ¿no? Europa entonces solo validó y valida el llamado pensamiento científico, aquello que se puede comprobar, aquello que se puede ver. ¿Cómo Europa logró esto? Bueno, Europa entra en contacto con Asia y esa instancia hace que exista un cruce con lo que es la pólvora, la brújula y la xilografía. Se le dice xilografía, pero en realidad no sé qué piensan ustedes, considero que es la imprenta, ¿no? El tema es que cuando hacemos la investigación de qué es la imprenta, obviamente se va hacia Europa. Pero es Europa quien empieza a tomar de la xilografía, ¿no? Las formas de navegar también tienen que ver con su cruce con África, y el tema de cómo se utilizaba la pólvora, etcétera, ¿no? Todo esto permitió que entonces Europa pudiera salir de su continente y entonces se diera la llegada al continente americano, Abya Yala, ocurriendo lo que conocemos, ¿no? La colonización, el colonialismo y la colonialidad, ¿no? Y es aquí en donde empieza a tener este parteaguas fuertísimo en el pensamiento, en el sentir, en la epistemología, en la forma de vivir de las personas que habitaban el continente africano, ¿no? Ya que al ser considerados personas que no creían en Dios, entonces carecían de alma, y por carecer de alma, entonces no eran humanos, ¿no? Se empieza a dar el tema de no solo una diferenciación desde lo descriptivo, porque ya había un estudio que venía de tema Darwin, en donde se hace, ¿no?, una descripción de las personas, y ya no solamente era una diferenciación descriptiva, sino que empezó a tener categoría, ¿no? ¿Quiénes eran más qué? Entonces ahí es donde empieza a tener un giro todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la colonización ya sabemos que es la acción de dominio que se hace a un territorio. El colonialismo como un sistema ideológico, una creación de estructuras de poder, relaciones de poder concretas, y la colonialidad, la persistencia de estas estructuras de poder y por consecuencia la continuación de las desigualdades, ¿no? Y en la colonialidad, entonces, empezamos a ver lo que ya vemos, ya me imagino, se ha mencionado y ustedes saben, respecto a colonialidad del saber, colonialidad del poder, colonialidad del ser, ¿no? Y es justamente en el tema de la colonialidad del ser en donde la persona se fragmenta. Aníbal Quijano lo menciona, ¿no? El sujeto fragmentado, ¿no? Se fragmenta de tal manera para poder instaurar, insertar, imponer una nueva forma de conocer al mundo, de acercarse al mundo, de percibirlo, de interpretarlo, ¿no? Y que tiene que ver con, obviamente, el beneficio que traía para Europa. Bien, la trata transatlántica entonces fue el inicio de esta ruptura epistemológica, ¿no? Porque, pues, obviamente, el desarraigo del territorio, esta estrategia de poner a las personas de diferentes etnias en un mismo barco, ¿no? Para que no pudiesen comunicarse y por consecuencia no pudiesen armar estrategias de resistencia o de fuga, que igual sucedieron, pero bueno, ¿no? El pasar hambre, el estar hacinados y un montón de cosas que hoy en día sabemos, pues que efectivamente lo que hacen es debilitar a tal punto la voluntad que la persona
Si es que sobrevive, sobrevive en un modo de sobrevivencia, en un modo automático, ¿no? Y es ahí donde empieza también a instaurarse esta forma de acercarse al mundo, en donde pues tú ya no eras, ¿no? Los territorios africanos entonces se ven despojados de su territorialidad, que era lo que les decía, ¿no? Es bastante complejo y complicado hablar de este tema porque no hay una territorialidad como tal respecto a las epistemologías que vivimos, las personas o que tratamos de rescatar o de resistir sí, sí, como de rescatar las personas negras que estamos alrededor del planeta y que no necesariamente habitamos África, ¿no? O sea, esto ya viene a complejizarlo un poco más, ¿no? Obviamente la territorialidad viene con la ancestralidad y con la espiritualidad, porque en la concepción no somos aislados, ¿no? Viene la filosofía Ubuntu, no sé si han escuchado hablar de ella, que tiene una frase, el de soy porque somos, habla justamente de que no existía una división como tal respecto a qué soy yo y qué es mi territorio, o qué es el territorio, ¿no? En donde nos vemos separados. Entonces, bueno, este desarraigo que provoca la trata transatlántica y por consecuencia la forma en la que se llega a los nuevos territorios, ¿no? Empieza a hacer merma en esta parte que podemos llamar psique, mente, este espacio interno de las personas africanas, ¿no? Sin embargo, han existido estrategias de resistencia como el afrocristianismo, y aquí hago mención, no quiero fallar con el nombre, también a una persona bastante potente que es Rafael Perea Chalá, y él menciona este tema del afrocristianismo como una estrategia de resistencia en donde las deidades africanas se incorporaron a los santos cristianos, pero no desde un sincretismo, porque cuando hablamos de sincretismo es la misma Europa contándote cuál fue la metodología, ¿no? Pero eso es una narrativa solamente. La narrativa desde los pueblos africanos es que efectivamente se hace como una especie de enmascaramiento para poder seguir profesando y para poder seguir teniendo este nexo, ¿no? Este nexo con aquellas deidades, con aquellas creencias, aunque hayamos sido arrancadas de ese territorio, ¿no? Bueno, entonces eso, no es desde un sincretismo, sino desde un enmascaramiento, ya que no necesariamente se buscaba esa fusión, sino un pasar desapercibido que diera espacio a la continuación de las prácticas espirituales. Cuando yo era pequeña, mi abuelo paterno, un hombre negro, me mencionaba antes de dormir una oración a San Jorge. Y esta oración, no sé si la han escuchado, tiene que ver con protegerte mientras tú duermes, pero eso es porque duermes en el suelo. Entonces, mi abuelo jamás me mencionó qué significaba ser una persona negra o qué significaba ser afrodescendiente, ¿no? Pero esta oración, después con el tiempo, bueno, fui entendiendo. El tema es que en algún momento estoy en un espacio afrocentrado, parte de mi autorreconocimiento como persona negra, y me voy dando cuenta que San Jorge es Ogún, ¿no? Y entonces esto pasa, esto empieza a tener otro sentido, empieza a haber una reconexión. Y aquí es donde podemos hacer un parteaguas en todo esto, porque en las epistemologías africanas podemos acudir a ellas para rescatar cosas, pero hay que preguntarnos cómo lo estamos haciendo. ¿Qué tanto podríamos estar conservando metodologías europeas de extractivismo, ¿no? Bien. Pero la fusión, este enmascaramiento nos ayudó justamente a que hoy en día veamos las representaciones que hay y las estrategias que hay, tanto en Caribe como en Latinoamérica, para las personas de la diáspora africana, ¿no? Entonces, la apuesta que tenemos y la propuesta que tenemos desde los pueblos negros es un cimarronaje epistemológico. No sé si han escuchado hablar de la palabra cimarronaje, ¿no? Que el cimarronaje es el proceso histórico en donde es un suceso histórico en donde las personas esclavizadas, que también vale enfatizar que nunca fuimos esclavos sino esclavizados, ¿no? Las personas esclavizadas empiezan a fugarse de los espacios, de las plantaciones, de las haciendas, etcétera, ¿no? Un espacio de fuga que empezó a dar momentos y tiempos para una reconexión con aquello que fuimos, que no somos, pero que fuimos. No sé si me voy explicando. Si voy quizá muy rápido, también ahí vayanme diciendo. Entonces, la propuesta que tenemos desde las epistemologías negras hacia áreas como la psicología, que vale recalcar que tiene una deuda histórica
con los pueblos racializados alrededor del planeta por haber sostenido al racismo científico, ¿no? Esa es la propuesta, ¿no? ¿Cómo hacemos este cimarronaje epistemológico? ¿Cómo podemos vernos con las manos, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos darle este giro, darle esta vuelta y más que ver qué hacemos, es preguntarnos cómo lo hacemos constantemente, cómo es mi cotidiano, cómo yo me doy cuenta de cuándo actúa la colonialidad en mí, cómo puedo animarme, por ejemplo, a decir que tuve una educación racista y que puedo actuar de forma racista en tanto esté en modo automático, ¿no? O sea, es irnos dando cuenta de cómo es que opera todo este entramado y cómo es que entonces ya hay desde 1492, tanto en este espacio de Yala como un poquito antes en África, ¿no? Y en otros espacios, estrategias de resistencia. ¿No? Estrategias que se han estado heredando de generación en generación, pero que escapan de lo visual, que tienen muchísimo que ver con la oralidad, ¿no? Yo recuerdo en donde yo vivía, por las tardes, por el calor que hacía, pues los mayores salían a la calle, ¿no? Con su silla mientras cuidaban que los niños jugáramos y se hablaban de estrategias de autocuidado, se hablaban de estrategias de reconexión. Y entonces aquí quiero hacer también énfasis en una persona que es Victoria Santa Cruz, ¿no? Porque Victoria Santa Cruz, ella en el libro, si mal no recuerdo, de El ritmo del eterno organizador, ella propone más que una sanación, una reconexión, porque el término sanación viene de Occidente, ¿no? Y viene de la sanación del ojo izquierdo con el oftalmólogo y la sanación del riñón con me explico, con el nefrólogo y así, 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 pero nos sigue viendo como cosas aparte. El tema acá es que si la colonialidad nos ha fragmentado, decolonizarse sería una reconexión en la práctica cotidiana. Pero entonces, ¿qué tanto estamos haciendo desde nuestras prácticas profesionales y nuestras prácticas micropolíticas, es decir, cotidianas, respecto a este cimarronaje epistemológico? ¿Qué tanto estamos sosteniendo estas mismas dinámicas, ¿no? Entonces, básicamente, creo que fue un poquito rápido en honor al tiempo, pero básicamente esa es la propuesta desde las epistemologías negras, que más allá de poder explicar cómo es que cada etnia en África aprendió o sostiene esta cognición o este acercarse, este interpretar el mundo, es qué vamos a hacer respecto a las secuelas que esto nos dejó, ¿no? ¿Cómo podemos reconectarnos hacia estas formas que pudiesen parecer nuevas, pero que en realidad van hacia lo ancestral, ¿no? Entonces, bueno, agradecer al profe Rafael Pere Achala, a Paula Ayala, quien también me dio unas imágenes de cortesía. Paulo Ayala Congo, obviamente a la maestra Yeronque, y por supuesto que a mi ancestro José Cordero Chávez, quien sin haber escrito ningún libro, heredó toda esa sabiduría que hoy en día con los libros toman bastante más sentido. Así que muchísimas gracias también. Gracias, Elena. Muchísimas gracias por esta intervención tan interesante y provocadora que nos acabas de dejar para pensar la idea del cimarronaje epistemológico en todos los campos, pero en específico en la psicología. Pues vamos a pasar entonces justo a dialogar estos temas a salas y también a trabajar un poco con el ejercicio que nos dejó Erandi y a la vez también pues preguntarnos sobre esto que nos deja Elena, como en qué momento nos damos cuenta de esa colonialidad que nos está atravesando o de los procesos de racialización, si los reconocemos o no los reconocemos. Erandi, no sé si quisieras dejar esta imagen que vamos a, un poco con la que vamos a trabajar en el chat, si quisieras dar alguna otra indicación con respecto al ejercicio. Sí, muchas gracias. Justo lo estoy poniendo en el chat. Déjenme ver porque estaba aquí. Sí, les voy a dejar la plantilla. Más o menos, bueno, no tengo como la plataforma para que todo el mundo pueda entrar y manipular ahí el ejercicio. La idea era hacer 4 grupos de elementos, agua, tierra, fuego y aire, pero ya no lo lograremos
pero va a ser un ejercicio que van a hacer individualmente y creo que va a estar lindo. Espero que las indicaciones estén claras. Se las voy a decir para que sea un poquito más entendible y les voy a pasar la plantilla. Esta la pueden hacer incluso en otro momento, compartir, imprimir o manipular en sus computadoras o pueden hacer, se las voy a presentar, o pueden hacer, permítanme, o pueden hacer una silueta en su cuaderno. No hay problema por eso. Y bueno, esta plantilla está pensada, si ven, tienen hilación las exposiciones que hicimos Elena y yo. Entonces, esta plantilla está pensada en este sentido. Hay una silueta, ¿no? Que es una silueta del cuerpo que está un poco entretejida con lo que pretende ser el territorio, ¿no? Que es como estas cosas que están en marca de agua. Tenemos una trenza muy bella, ¿no? De lo que nos habla Elena, el cabello, el vínculo con los antepasados, que esa es como una metáfora en la que se entiende también el linaje y un corazoncito, que da la metáfora como del meollo, al menos en lo que les compartí de la intersubjetividad o la manera en la que se ve la subjetividad en el pueblo purépecha. Entonces, pueden utilizar esta plantilla, descargarla, manipularla en sus computadoras y la indicación o hacer este dibujo en sus cuadernos o en algún otro lugar que tengan. Y entonces la indicación es esta, ¿no? Esta plantilla pues nos muestra esta silueta que pretende estar entretejida con el territorio. Ustedes si dibujan pueden también poner ahí el territorio de donde vienen, simular montañas o mar o río, planicie, desierto, bosque, lo que les haga sentido. Y la invitación es que reflexionemos si hay alguna historia que recuerden, ¿no? De la historia oral, de alguna narración con abuelas, abuelos o una historia colectiva, quizá en alguna organización de la que han formado parte de un elemento que de esas historias que piensen, un elemento que haga sentido, algo que funcione como meollo, es decir, como centralidad del ser. No estamos hablando sujeto ni subjetividad, no, estamos hablando de un meollo, algo que haga sentido. Y vamos a hacer el ejercicio, o puede ser uno o pueden ser varios. Y vamos a colocarlo. Pueden colocarlo en el territorio o pueden colocarlo en la silueta del cuerpo. Por ejemplo, hay muchos sentidos comunes, por ejemplo, que se dice, es que en algunos pueblos, ¿no? He escuchado en pueblos ayuk de un pueblo en Oaxaca, acá en México, que dicen que el enojo o la ira está en el estómago. O por ejemplo, que la fuerza viene del corazón. O para las compañeras del pueblo Ñusabi, hablan de que las mujeres guardan la memoria en la piel, ¿no? Esos son sentidos o meollos que tienen los pueblos, ¿no? Entonces, es una invitación a hacer una reflexión de esas historias o esos sentidos que hayan escuchado en algún lugar y que este es el momento para echar a andar este momento creativo de imaginación para poder colocarlo en algún lugar. Puede ser en el territorio, puede ser en el cuerpo, puede ser en ambos. Y que escriban, puede ser en esta plantilla o que ustedes escriban ahí en sus notas y después vamos a tener un momento para compartir una frase de reflexión que haya surgido sobre este tema, ¿va? Y eso lo vamos a hacer al final para poder abrir la conversación. Si hay alguna duda, pues aquí estoy. Y pues vamos a dar 20 minutos, me parece, Nilti. Sí, ¿verdad? Sí. Perfecto.
Bueno, entonces le vamos a pedir a Rodrigo, de favor, si nos envía a salas para poder trabajar allá. De manera, pueden tomarse un tiempito para trabajar de manera personal estas plantillas y bien para compartir. 8 grupos. Sí, Bien, perfecto. Tienen que aceptar, les va a llegar a cada uno, a cada una, a cada uno un icono para que acepten, así se unen al grupo. 20, ¿está bien? 20. Listo.